Bienvenidos al capítulo de esta semana. Antes de comenzar, queríamos mostraros que el vídeo está dividido en diferentes partes para que podáis saltar de una a otra fácilmente. En la descripción del vídeo, para mayor facilidad, tenéis el título de cada parte y la marca de tiempo, de modo que si hacéis clic en la marca de tiempo, el vídeo comienza a reproducirse en ese momento concreto. Además, también tenéis acceso a las fuentes para que podáis consultarlas y los emojis, que son como una referencia visual para entender el tipo de contenido de que se trata. Recordad que el contenido se distribuye entre noticias, casos y legislación, información y eventos. Desde Actualidad IP hemos hecho un amplio seguimiento a uno de los asuntos legales que más interés están suscitando en los últimos meses en la industria del videojuego, relacionados con el programa RE Project, proyecto de ingeniería inversa creado por varios seguidores de la saga GTA que lograba mejorar la calidad gráfica sobre Grand Theft Auto 3 en el proyecto conocido como RE3 y en Vice City, proyecto conocido como REVC. En el capítulo 6 ya os contábamos que Take-Two, publisher de la saga de videojuegos Grand Theft Auto y dueña de todos los derechos de explotación económica sobre la misma, logró que GitHub, plataforma P2P, donde se almacena software de todo tipo, retirara las versiones de estos juegos por estar infringiendo sus derechos de autor. En el capítulo 16, por su parte, contábamos que GitHub volvía a publicar los enlaces de descarga de todos estos programas, ya que la acción de cesación de Take-Two, la que interpuso ante GitHub en aplicación de la DMCA, tiene por normativa que pasado un plazo sin interponer una acción judicial, el baneo provisional tiene que cesar. En este vídeo 16 explicábamos de forma extensa la doctrina y jurisprudencia estadounidense respecto a la ingeniería inversa. Y he de decir que, gracias a un comentario de Pedro Pablo Panstesne, nos indicaba aquí cómo había sido técnicamente este proyecto, ya que nosotros habíamos dicho que se trataba de un fangame, pero realmente es una reimplementación de motor gráfico del juego. Así que tenemos que pedir disculpas por este error y darle las gracias a este usuario por haber hecho una explicación tan técnica y larga. Pues bien, varios medios han hecho eco de la demanda que Take-Two ha interpuesto finalmente contra 16 de los desarrolladores que, según el medio Torrent Freak, ha sido presentada a marchas forzadas, ya que los desarrolladores estaban preparando una contrademanda, una acción reconvencional, como se dice aquí en España, para que se declarase que sus copias se amparaban en los límites legales de la ingeniería inversa. Aunque, como pudimos analizar en el capítulo 16, difícilmente podrán acogerse a las mismas por no cumplir con varios de los requisitos legales, como ahora analizaremos. La demanda, interpuesta ante un juzgado de California el pasado 2 de septiembre, está basada en una acción, como he dicho, de infracción de copyright por distribuir digitalmente copias de sus videojuegos GTA 3 y GTA Vice City, sin una autorización ni licencia, y haber obtenido dichas copias mediante ingeniería inversa, lo cual prohíbe expresamente en sus términos y condiciones el juego. Y finalmente también por modificar su código fuente mediante la mejora de ciertos aspectos técnicos y por tanto habiendo habido una transformación de la obra. Quiero pararme aquí porque dos de los requisitos jurisprudenciales como que analizábamos en el capítulo 16 acerca de la posible aplicación de la ingeniería inversa estipulan que de forma expresa tienen que contarse con la autorización del titular original de la obra y que no esté prohibido el uso de la ingeniería inversa mediante los términos y condiciones, que es lo que ha sucedido aquí en este momento. Por lo que ya veremos cómo va avanzando este asunto, pero difícilmente podrán defenderse en que estaban empleando de forma legal la ingeniería inversa. Entre otras alegaciones, podéis leer aquí todo el cuerpo de la demanda, que hace un repaso bastante extenso de las partes, de los videojuegos GTA, luego también del proyecto RE3 y REVC. Y a lo que nos interesa es aquí. Básicamente, entre otras alegaciones, la TORA establece que los proyectos de código fuente de los demandados han creado un conjunto de archivos de audio obtenidos por ingeniería inversa que permitan a los miembros del público jugar a los juegos en diferentes dispositivos y plataformas, pero con las llamadas mejoras y modificaciones no planteadas originalmente por los desarrolladores de videojuegos. Para Take-Two, lo más notable es que los demandados afirman que su código fuente derivado de GTA permite a los jugadores instalar y ejecutar los juegos en múltiples plataformas de juego, incluidas aquellas plataformas en las que los juegos no habían sido desarrollados, como son PS Vita o Switch.
A su vez, las copias de los demandados no solo incluyen el código fuente original de Grand Theft Auto, sino también que tienen un amplio contenido digital, de arte, el texto, los diálogos, incluso ciertos assets del juego que también están bajo el paraguas de la propiedad intelectual que tiene la obra. Por todo ello, según la demandante, estas versiones son virtualmente idénticas en funcionalidad, apariencia y la experiencia de juego, lo cual permite a los usuarios de los juegos copia recrear de forma idéntica las sensaciones de los juegos originales. En este caso, Take-Two aquí lo que dice es que al copiar, adaptar y distribuir intencional y maliciosamente su código fuente, todos los acusados han infringido sus derechos exclusivos bajo la de DMCA y como resultado solicitan una indemnización de $150.000 por cada obra infringida, así como la retirada inmediata de estas copias del mercado digital. Y por ello han interpuesto medidas preventivas y cautelares para que se aplique esto lo antes posible. Como hemos podido ver, Take-Two al final va con toda su artillería frente a estos proyectos que nacieron seguramente de la ilusión de un grupo de fans por mejorar dos de los juegos más míticos de la compañía californiana. Y es muy probable que estas copias hubieran pasado desapercibidas en otra época para la compañía, pero es por todos sabidos que en los próximos años Take-Two pretende precisamente sacar remasterizaciones de estos juegos para las consolas de última generación, por lo que pasar el rodillo frente a cualquier copia de terceros se ha convertido en parte del juego. La compañía que en su momento sostuvo el lema "lo que sucede en tu iPhone se queda en tu iPhone" ha decidido pasar de ese eslogan y espiar a los usuarios de iPhone norteamericanos con la supuesta intención de luchar contra la pedofilia. El sistema lo que pretende es establecer un spyware dentro del terminal, dentro del iPhone, que básicamente cribaría todas las imágenes que contiene tu iPhone antes de subirlas a iCloud, es decir, que las vigila directamente en tu móvil, y en el caso de que se diera una notificación de que la imagen, tras chequearla contra una base de datos, es o contiene contenido pedófilo, la reportaría en principio a las autoridades y además te bloquearía el terminal. Esto genera muchas dudas, puesto que no es lo mismo que se realice de una manera u otra. En primer lugar, la primera duda lógica que se produce es ¿quién es el dueño del terminal? El terminal en principio sería de tu propiedad, pero iPhone ha decidido que va a investigarte un poco así, de manera prospectiva, un poco así como si decidiera el constructor de la vivienda poner una cámara en todas las casas, pero tranquilo. Es una cámara que solo se va a habilitar en el caso de que detecte un sistema de inteligencia artificial que se está produciendo un acto de pedofilia. Estarías tranquilo sabiendo que te graba una cámara en todo momento, pero no reporta a las autoridades, salvo que considere, según un algoritmo que tú no conoces, que lo que estás haciendo es pedofilia. Pues algo así similar es lo que sucedería ahora con iPhone. Para conocer un poco más a fondo las posiciones en esta materia, quiero destacar dos artículos. En primer lugar, este artículo de la Fundación de la Frontera Electrónica y este otro de The Verge, en el que se entrevista a dos especialistas de Stanford, Rihanna, especializada en política de encriptación, y Jen, que estaría especializada en privacidad y datos. Pues bien, en primer lugar, en este primer artículo se explica bastante de una manera más superficial de qué va la cuestión, y este otro, cuyo enlace dejaré debajo, es muchísimo más profundo. Las dos especialistas consultadas tienen muchísimo conocimiento y detallan la manera técnica en la que esto funciona, por lo cual tiene mucho más interés. Sin embargo, voy a centrarme en este primer artículo porque por motivos de tiempo es el que da tiempo de analizar. En primer lugar, Apple lo que pretende es, como quien dice, construir una puerta trasera, es decir, un mecanismo que va a permitir que terceras fuentes sepan lo que sucede en tu móvil, aunque sea en principio de una manera muy restringida. Está por ver si eso es así, como luego veremos. El problema que esto pretende atacar, como decimos, es el abuso infantil, pero la duda es si no se extenderá posteriormente, digamos, por ejemplo, a delitos de terrorismo, posteriormente a violencia de género, a continuación a delitos de odio y así sucesivamente hasta que prácticamente todas las comunicaciones sean vigiladas por si acaso contienen un acto de carácter delictivo, lo cual supondría un estado totalmente policial. También se plantea la duda de cómo una empresa privada
puede ponerse en la posición del Estado a la hora de hacer actividades de policía. Pero bueno, continuemos con el análisis de lo que va a suceder. En primer lugar, se va a establecer un sistema de análisis que escanea, como decíamos, todas las fotos antes de subirlas a iCloud, y el otro sistema es un sistema que vigila todos tus mensajes con la finalidad de determinar si hay contenido sexualmente explícito, pero en principio solo estaría activo para aquellos terminales que hayan destacado o hayan activado el sistema de cuenta infantil dentro del sistema de familia que tiene Apple. En primer lugar, hay que tener en cuenta que resulta imposible técnicamente establecer un sistema en el que solamente se escanee el contenido infractor. Se requiere escanear todo el contenido. De manera que en este caso no solamente se escanearían las contenido potencialmente sexual, sino que se escanearía todo. Y solamente se reportaría el que en principio es contenido pedófilo. Sin embargo, ya se ha producido anteriormente múltiples supuestos en los que se ha intentado establecer un sistema de este tipo, y lo que se ha producido es que el sistema acababa notificando como infracciones múltiples supuestos. En 2018 hubo un caso en el que, por ejemplo, se notificaba toda clase de contenido en el que apareciera una mujer, por ejemplo, en falda. Entonces, porque se pretendía buscar contenido sexual. Pues bien, esto daría lugar a que se notifique a Apple la existencia de un supuesto pedófilo que no tiene por qué tener ninguna fotografía en su móvil de esta naturaleza. Y estaría en el control humano el evitar que se produzca el reporte a las autoridades sin que exista verdaderamente una infracción. Pero aquí se produce el verdadero problema, que es cómo controla la persona que está en Apple y recibe la información de que en este terminal existe una fotografía pedófila, el hecho de si es pedófila o no. Es decir, ¿ve la fotografía? No. Lo que sucede es que la fotografía que tú subes a tu móvil se encripta y se produce un hash, meramente un contenido en texto, que se coteja con otro contenido en texto que ya existía precargado en tu terminal y que se refiere a el texto que se generaría con ese sistema para una fotografía pedófila determinada. De manera que, si se da ese positivo, se comunica a Apple y Apple recibe simplemente el contenido de la imagen, y con ese contenido de la imagen puede regenerar el texto y cotejarlo con la base de datos de la que está extrayendo el contenido pedófilo. ¿Qué quiero decir? Que Apple realmente no ve la fotografía que tiene, por ejemplo, digamos, la policía, que es pedófila, y comprueba que es la misma fotografía. No, pues no funciona así, sino que solamente contiene o accede a datos encriptados y por tanto no ve como tal las fotografías. Esto lo ha declarado Apple en entrevistas anteriores, y así, por ejemplo, destacan las dos expertas que he comentado en este artículo, y señala que lo que se produce es que no se conoce el contenido de la base de datos contra la que se está cotejando para saber si hay pedofilia. En este caso se está acudiendo a una organización, una fundación sin ánimo de lucro, la National Center for Missing and Exploited Children, que es una entidad sin ánimo de lucro dependiente del Congreso de los Estados Unidos, que sería la que generaría esta base de datos contra la que se cotejarían solamente los hashes. ¿Qué significa esto? Que como depende del gobierno de Estados Unidos, no cabría irse demasiado lejos para pensar, por ejemplo, que en este mismo base de datos se incluya contenido terrorista. Pero pensemos qué sucede si se empieza a utilizar las bases de datos, por ejemplo, de menores desaparecidos y violencia sexual de otros países mucho menos avanzados. Pensemos, por ejemplo, que se está utilizando el sistema de una compañía, una fundación sin ánimo de lucro contra la pedofilia de un país tercermundista en el que existe un gobierno autoritario, que impediría que dentro de esa base de datos se incluya contenido, por ejemplo, políticamente controvertido, que sea contrario a la dictadura y sea favorable a la democracia. Este sistema, en principio, difícilmente podría utilizarse con seguridad allí. Es cierto que de momento solo se va a utilizar en Estados Unidos, pero si el sistema ya viene pregrabado en tu terminal, ¿qué impide que se active posteriormente? Y no solo esto, sino que impide que posteriormente se cambien los parámetros de manera que ya no solo busque pedofilia, sino que busque cualquier otra cosa, grabe totalmente tu contenido, o que un hacker pueda acceder a tu terminal, activar este sistema, modificarlo y tener conocimiento de todo lo que haces y de todas las fotografías que subes, los mensajes que lanzas, si tienen una naturaleza, por ejemplo, controvertida o no, cotejándola, por ejemplo, con una base de datos de opiniones políticas. El contenido de esta iniciativa es realmente muy preocupante, porque
en principio, nada impide que un pedófilo que no sea estúpido cambie levemente la fotografía, supongamos, añadiendo 2 líneas cruzadas y que el hash en texto sea otro, lo que supondría que no se flaguee en el sistema y sin embargo sí que se cometa el error de cotejar otras imágenes y darlas como positivo, o, como decimos, que un hacker genere un contenido, absorba datos de tu terminal, o que una empresa pueda acceder a los datos y tener conocimiento sobre tu operativa, o peor todavía, el ataque directo a la democracia, que supondría que un país tercermundista genere una base de datos de opiniones políticas, o por ejemplo, pensemos, un país islamista radical como ahora Afganistán, que pudiera acceder a si existen comunicaciones de carácter homosexual en tu terminal para tomar medidas contra ti. Y simplemente al darse un sistema de flagueado que no se basa en el cotejo real de la imagen, sino en un hash, Apple no podría saber directamente si está colaborando con que se produzca esta barbaridad. Por tanto, este sistema, en mi opinión, es muy peligroso y además no creo que una entidad de carácter privado deba de realizar esta clase de acciones, pero está por ver cuáles serán los efectos que esta clase de actividades produzcan en el futuro y si se expandirán a otras compañías. Si bien ya desde el pasado 20 de agosto la República Popular China aprobó lo que sería su primera ley en materia de protección de datos, es muy probable que esta nueva ley continúe en el punto de mira de los principales titulares hasta su efectiva entrada en vigor a partir del 1 de noviembre de este año, a la que, como sabemos, posteriormente seguirán las correspondientes normativas complementarias. Sin duda, el hecho de que un país como China entre a regular la protección de la que son merecedores los datos personales de la población de esta manera trae consigo grandes beneficios, tanto para los titulares de todos estos datos como para las empresas que basan parte de su actividad en el tratamiento de los mismos. Así, la mejor manera de comprobar lo que vendría a ser un cambio de actitud por parte de la República Popular China hacia el tratamiento de los datos será mediante la aplicación práctica de esta norma en el día a día. Esta ley, junto con la actual Ley de Ciberseguridad y con la recién entrada en vigor Ley de Seguridad de los Datos, más conocida por sus siglas en inglés como DSL, podría llevar a que China llegara incluso a ofrecer un nivel de protección similar al que ofrece en la actualidad la Unión Europea. En este sentido, tal situación podría terminar derivando en una decisión de adecuación que permitiera la libre circulación de los datos con este país. Bien, pues toda esta urgencia normativa en materia de protección de datos en la República Popular China responde al aumento de la criminalidad mediante estafas por Internet, así como a la creciente preocupación de la población china en relación a las brechas de seguridad respecto de sus datos y al cada vez mayor protagonismo que están adquiriendo los algoritmos en general. Para la redacción de la misma, se han tomado de referencia las disposiciones contenidas en el Reglamento General de Protección de Datos, por ser una de las recopilaciones más avanzadas en materia de protección de datos personales. Así las cosas, los datos personales quedan definidos en esta ley china como todo tipo de información relacionada con personas físicas identificables o identificadas registradas en medios electrónicos u otras formas. Por otro lado, esta norma no considera como información personal todos aquellos datos que se encuentren anonimizados, y por información sensible entiende toda aquella que pueda violar la dignidad humana, que pueda afectar a la seguridad personal o incluso que pueda afectar a la propiedad, como pueden ser los datos biométricos, los datos relacionados con la religión, la condición social, la información sobre la salud, cuentas financieras, información relativa al seguimiento o ubicación de las personas y los datos de menores, lo cual en la ley china se refiere a menores de 14 años. Sin embargo, en lo que se refiere a las bases legitimadoras del tratamiento de datos personales, esta ley no contiene la base legitimadora del interés legítimo, como sí que lo hace el Reglamento General de Protección de Datos. Además, a esta normativa quedan sujetas tanto las empresas ubicadas en China como las empresas de otros países que lleven a cabo tratamientos de datos de personas ubicadas en China. Y en este segundo caso, en el que se traten datos de personas ubicadas en China, pero una empresa que no lo esté, estas empresas deben contar con un representante en el país en el que se encuentren de cara a gestionar cualquier controversia que pueda plantearse en relación a la protección de la que es merecedora la información personal de cada individuo. Además, la norma china recoge la obligación consistente en que quienes lleven a cabo transferencias internacionales tendrán que asegurarse de las garantías legales que ofrece el país destinatario en cuestión, de cara a poder velar por la protección de los datos personales, teniendo que alcanzar estas, como mínimo, la protección que especifica la legislación china. Además, ha incluido una serie de requisitos adicionales para estas transferencias cuando el exportador de datos sea considerado como un operador de infraestructura crítica o maneje un volumen tal de datos que sea necesaria la autorización por parte de la Agencia del Ciberespacio de China,
Este tratamiento implica, entre otros fines, la recopilación, el almacenamiento, el uso, la transferencia y la divulgación de dichos datos. Por tanto, todas las empresas que lleven a cabo cualquier tratamiento de datos personales deben contar necesariamente con el consentimiento previo de los titulares de los mismos, teniendo que ser además estos datos los necesarios para poder llevar a cabo los fines concretos de las empresas de que se trate. Además, dentro de lo que la Ley de Protección de Datos china entiende por datos, la misma hace referencia a un tipo concreto de datos, a un grupo, que, según esta norma, serán definidos como datos importantes y que quienes serán las encargadas de definirlos como tales serán las autoridades de cada departamento y de cada región. Por otro lado, los responsables de tratamiento no deben proporcionar información personal almacenada dentro de China a las autoridades legales, a menos que se obtenga una aprobación de una autoridad facultada para ello. En relación a los derechos con los que cuentan los titulares de los datos respecto de los mismos, esta nueva norma contempla que todos ellos tendrán derecho a conocer y decidir sobre su información personal, prohibir o restringir el tratamiento de que la misma pretenda hacerse, consultar y copiar toda aquella que los procesadores de datos hayan almacenado, solicitar correcciones sobre la misma o incluso eliminarla, y por último solicitar a las empresas la información a propósito de los tratamientos que éstas lleven a cabo. Para aquellos casos en los que no se respeten las directrices que la Ley de Protección de Datos Personales china establece, la misma contempla sanciones por medio de multas administrativas que pueden llegar a alcanzar hasta el $1.000.000, lo que viene a ser $150.000 estadounidenses aproximadamente, o hasta el 50% de la facturación anual de la empresa. De igual forma, además de la multa, pueden llegar a determinar incluso la suspensión de las autorizaciones con las que se cuente y que sean necesarias para el desarrollo de la actividad, o incluso la revocación de las mismas. El pasado 1 de septiembre, el Tribunal General resolvió en el asunto T463/20 acerca del recurso interpuesto por la defensa de Sony Entertainment frente a Weileng Wong, ciudadano de Gran Bretaña que solicitó el registro de la marca GT Racing. Sony Entertainment, para quien no lo sepa, es un gigante de la industria del videojuego y creadora de, entre otros muchos, el videojuego de conducción y competición de motor Gran Turismo, cuya primera entrega fue lanzada en el mercado en el año 1997 y cuya séptima edición ya está anunciada para salir al mercado en breve. Por su parte, Weileng Wong solicitó el registro de la marca GT Racing el 28 de marzo de 2017 para productos comprendidos dentro de la clase 18 relacionados con el cuero y sus imitaciones para hacer productos de mochilas, carteras, maletas, estuches, sombrillas, una gran variedad de productos y servicios. Pues bien, Sony, que es una empresa bastante activa en la defensa de sus registros marcarios, interpuso una oposición frente al registro de esta marca basándose en un amplio portfolio de marcas relacionadas que protegen mayoritariamente prestaciones de las clases 9, 16, 28 y 41. Que como podemos ver aquí, pues están todos basados en Gran Turismo, el logotipo de Gran Turismo y sí bastantes marcas relacionadas y que han variado y pivotan alrededor de esto, ¿no? De Gran Turismo y del logotipo. También indicar que existen marcas como esta marca de la Unión Europea GT denominativa o también la marca Gran Turismo. Bueno, pues para ello básicamente se basa en todas las prohibiciones de registro que circulan alrededor del riesgo de confusión, la notoriedad de sus marcas y la protección de marcas no registradas en Gran Bretaña. Que como apunte me gustaría indicar que desde diciembre de 2020 no tiene ningún efecto sobre la Unión Europea, tanto las marcas no registradas como las registradas que sean de la Unión, o sea, de Gran Bretaña. Por lo que si os encontréis alguno en un procedimiento de oposición, que sepáis que esa marca nunca va a prosperar como una anterioridad. Bueno, dicho esto, tanto la división de oposición como la sala de recursos de la WIPO desestimaron las acciones interpuestas por Sony, por lo que ésta interpuso en última instancia un recurso frente al Tribunal General de la Unión Europea, incardinándose para ello en varios motivos, que van desde una incorrecta valoración por parte de la sala de recursos del público destinatario, también una mala valoración del riesgo de confusión y la notoriedad de sus marcas. También pasa por algunos asuntos administrativos relacionados con el periodo de cooling off, sobre los que tampoco nos detendremos mucho por carecer de interés a este respecto. Pues por tanto, a la hora de valorar el riesgo de confusión, el Tribunal General comienza claramente por la primera de las reivindicaciones, que es lo relativo al público relevante o el público destinatario de los productos y servicios.
En este caso, la defensa de Sony pretendía limitar el público destinatario de los productos y servicios a un público especializado en videojuegos con un elevado conocimiento del Gran Turismo y sus marcas en el mercado. No solo de videojuegos, sino de todo tipo de variedad de merchandising y todos los productos relacionados con Grand Theft Auto y su saga. Sin embargo, aquí el Tribunal General concluye que en el examen del riesgo de confusión se debe también tener en cuenta el público destinatario de los productos de la marca impugnada, que en este caso, al ser productos derivados del cuero y de la imitación del cuero como carteras, mochilas de viaje o paraguas en la clase 18, estamos ante un público general con un nivel de atención estándar en toda la Unión Europea. Esto quiere decir que al final son consumidores que van a ir a un mercado general para obtener estos productos y no a mercados específicos. En lo relativo, en segundo lugar, y en cuarto, porque al final toma de forma conjunta ambas de las preguntas a varios de los motivos de recurso de Sony, que giran en torno al riesgo de confusión. En este caso, la empresa de videojuegos nipona discute que respecto al riesgo de confusión, el público destinatario de los productos reconoce dentro del logotipo que podemos ver aquí en pantalla de GT, las letras GT dentro del gráfico y que estas forman parte del famosísimo logotipo de Gran Turismo. El tribunal, no obstante, rebate aquí su argumento al indicar que, de nuevo, partiendo de un consumidor medio, debido a la alta estilización que tiene el gráfico, será imposible identificar las letras GT dentro de ellas. En consecuencia, si comparamos el logotipo con la marca GT, son completamente diferentes a nivel visual. También sucede lo mismo según el tribunal, con la marca GT, denominativa que tiene registrada en la Unión Europea desde el año 2000. Pues a partirse de un público general y ser los productos pretendidos tan dispares de los productos de la clase 16 que ampara esta marca GT, no existe un riesgo de confusión alguno. Básicamente, los productos de la clase 16 están relacionados con productos de imprenta, de pósters y todos estos asuntos que pueden estar relacionados con el merchandising de videojuegos. Por otro lado, los titulares de Gran Turismo aducieron que, debido a que también se debe incluir a un público consumidor de videojuegos con un alto conocimiento de Gran Turismo y sus actividades de marketing, el riesgo de confusión aumentaría. En este sentido, se apoyan en su página web y cómo existen referencias constantes a los términos al uso de GT como marca relacionada con esta empresa en concreto. No obstante, con muy buen criterio, la WIPO refuta este argumento al señalar que la realidad del mercado, la actividad comercial de la ponente o su gran reputación en el mercado son factores que escapan al juicio abstracto que supone ponderar la similitud entre dos marcas. En otras palabras, da igual quién sea la ponente a la hora de ver si dos marcas se parecen o no. Por otro lado, respecto a la comparación de los productos y servicios, la ponente esgrimía, cogiendo con un poco con pinzas esta comparación, que las bolsas de cuero, maletines o mochilas de viaje son empleados a menudo para transportar aparatos electrónicos, consolas portátiles, por el consumidor de videojuegos. Sin embargo, dado que la diferencia entre estos signos es manifiesta, directamente el tribunal no entró siquiera a valorar la más que dudosa posible similitud entre estos ámbitos aplicativos. No obstante, y como ya he comentado antes, la marca anterior denominativa GT amparaba materiales de imprenta, como pueden ser cartón, papel, láminas, máquinas de escribir, etc. en la clase 16. Y según el tribunal, estos no guardan ningún tipo de relación con los productos de la clase 18 pretendidos por la marca impugnada, por lo que el riesgo de confusión en este caso es inexistente. También, como decía, finalmente Sony recurrió a la decisión de la sala de recursos respecto a no tener en cuenta varias marcas anteriores no registradas de Gran Bretaña, incluida una marca GT. Sin embargo, el tribunal aquí le da la razón a la sala de recursos, que dice que con la documentación que aportó los titulares de Gran Turismo no se ha podido acreditar un uso un uso que no fuese más allá de local. Por lo tanto, no es aplicable la letra 8.4 aquí tampoco. Ya como he dicho, tampoco se tuvieron en cuenta sus argumentos respecto a un posible vicio en el periodo del cooling off de la WIPO. Así las cosas, se ha desestimado en su integridad esta demanda. Y bastante curioso es que justo hace unos meses, el 16 de junio, el propio Tribunal General viene a contradecir lo que ya dijo. El asunto en este caso era el 558/2000 y resolvió en favor de Sony al denegar el registro en la marca GT10 por parte de Huawei. Pero en este caso era una lista de productos mucho más similares a los de la clase 18 que ha sido concedida en este caso.
Ya por último, me gustaría también señalar que el mismo titular, Wong Wai-Leong, solicitó, incluso un poquito antes, el 8 de marzo de 2017, otra marca GT Racing denominativa. Pero en este caso, si acudimos a la lista de los servicios, vemos que, en especial dentro de la clase 35, son servicios de venta al por menor de simuladores para conducir, hardware de consolas de videojuegos, componentes, piezas, bastantes productos relacionados con los videojuegos, por lo que en este caso, si bien se encuentra este asunto dependiente de resolución por parte de la Sala de Recursos de la WIPO, entendemos que se va a resolver del lado de la sentencia de junio y no la de septiembre. Sin duda, también me gustaría ya por último dejar una reflexión que nos deja este asunto en sí. Es si efectivamente las siglas de GT nos conducen, y nunca mejor dicho, a aquellos que tenemos un conocimiento normal sobre la industria del videojuego, a pensar si se trata del logotipo del Gran Turismo o al mundo del general el motor, porque recordemos que por ejemplo el MotoGP siempre incluye GP, existe una gama de vehículos que son superiores que son GT, entonces no está claro si GT evoca al Gran Turismo o evoca al mundo del motor en general. Es una cuestión que lanzó al público. Donuts deja de tener un día redondo, pierde la marca Donuts frente a Vicky Foods. Los hechos son los que acontecen a continuación. El pasado 14 de junio de 2018, Hijos de Antonio Juan S.L. presentó una solicitud de registro de marca frente a la WIPO. La marca que pretendía registrar era la marca denominativa Donuts Dulce Sol. Los productos para los que eran solicitados eran la clase 29 y la clase 30, en concreto las que podemos ver a continuación en la sentencia. Pasado la fase de examinación, se publicó la presente marca y 3 meses después, en septiembre de 2018, tenemos que Bimbo Donuts Iberia S.A. se opuso al registro de todos los productos basándose en que su marca española es denominativa anterior Donas, que designa los siguientes productos que se ven a continuación, que son los de la clase 29, purés, legumbres secas, y la clase 30, productos de panificación, harina, cereales, sémolas y tapiocas comprendidos en esta clase, almidón para usos alimenticios, malta comprendida en esta clase, pastas alimenticias, arroz, levadura. El motivo de oposición fue el invocado en el artículo 8.8, apartado primero, letra B, que es el riesgo de confusión. No obstante, en enero de 2020 la WIPO desestimó la oposición en su totalidad por considerar que Bimbo no había demostrado el uso efectivo de la marca española Donas para los productos en los que se basaba la oposición. Bimbo recurrió ante la propia oficina, la cual desestimó el recurso confirmando la decisión de primera instancia, puesto consideraban que no habían aportado pruebas del uso efectivo de la marca Donas para los productos para los que estaba registrada. Recordemos que son los que hemos visto anteriormente. No obstante, en la resolución impugnada sí que acreditó o dijo que efectivamente Bimbo había podido lograr demostrar que tenía el uso efectivo para piezas esponjosas de repostería con forma de bolas glaseadas o cubiertas de chocolate. No obstante, la entidad desestimó las alegaciones de Bimbo para que se considerasen como productos de panificación y pastas alimenticias, que sí estaban amparadas por la marca anterior Donas. Asimismo, tenemos que la oficina en su escrito en la cual la resolución impugnada, la WIPO señaló que los productos de panificación designan pan común y pan especial y que existe una clara distinción entre estos productos y los productos de bollería o pastelería, que era lo que sí había querido acreditar precisamente la marca Donas, que tenía para piezas esponjosas de repostería, pero no para lo que serían productos de panadería. Esto es así por cuanto en la resolución impugnada la WIPO señaló que los productos de panificación designan por un lado al pan común y al pan especial y que existe una clara distinción entre estos tipos de productos y los productos de bollería o pastelería, que era lo que sí había podido acreditar precisamente Bimbo, pese a que se fabricaran de una forma similar. Asimismo, también dijo en su siguiente apartado que en cuanto a las pastas alimenticias, la Sala de Recurso consideró que se refiere a los conocidos productos de la cocina italiana, véase espaguetis, tagliatelle, pene, farfalle, y que no correspondían a lo que precisamente había logrado acreditar la compañía de Bimbo con su marca Donas.
Lo que ocurre a continuación es que la sentencia viene a confirmar los argumentos que ya utilizó la WIPO, es decir, que considera que efectivamente Bimbo solo ha aprobado el uso para las piezas esponjosas de repostería con forma de bolas glaseadas o cubiertas de chocolate, sin que éstas puedan considerarse como productos de panadería o pastas alimenticias, que es lo que sí tiene protegido y que son los productos que realmente había solicitado para su marca de donas. Pero para poder entrar en mayor detalle vamos a ver cuál fue el análisis de la sentencia. Si nosotros vamos más abajo, nos viene a ver que tras la lectura de la misma sentencia, vemos que la misma señala que a la hora de interpretar la lista de los productos y servicios para los que se ha registrado una marca anterior y cuya prueba de uso efectivo se ha solicitado, con el fin de determinar la amplitud de la protección de dicha marca y de resolver la cuestión de su uso efectivo, hay que hacerlo de una manera coherente posible, teniendo que analizar por qué se solicitaron esas y también teniendo en cuenta la designación de dichos productos. Esto es así por cuanto la sentencia intenta analizar las circunstancias que rodearon al caso cuando en su momento Bimbo optó por los diferentes productos para su marca Donas, es decir, entró a analizar de que Donas o que Bimbo en su momento, cuando registró su marca, en la clasificación de Niza que estaba realizándose o que se estaba llevando a cabo, tenía una distinción por cuanto por un lado estaban los productos de panadería y por otro estaban los de repostería, y que no optaron por esto, sino que optaron por productos de panificación cuando realmente podían haber optado por productos de repostería. Es por ello que la sentencia lo que nos viene a llevar a interpretar es que tenemos que valorar todo el contexto y las circunstancias que rodean a la hora de la solicitud de la marca. Asimismo, otros párrafos bastante interesantes son los 41 y 42, por cuanto nos viene a decir lo siguiente. Lo que viene a ocurrir es que en uno de los alegatos o uno de los argumentos que realiza la parte, en este caso Bimbo, es que en lo que se refiere a los canales de distribución, así como los puntos de venta, y que la forma de fabricarse dichos productos coincide, no es suficiente o no es motivo suficiente para decir, como dice aquí, tampoco significa que dichos productos pertenezcan a una misma categoría o simultáneamente a varias categorías o a varias clases de clasificación de Niza. Es decir, realmente este criterio de cuando nosotros queremos decir los puntos de venta o distribución es cuando nosotros estamos analizando que esos productos que ya tienes tú protegidos, como Donas no lo tiene precisamente para bollería, no podríamos entrar a valorar si hay un riesgo de confusión por cuanto los productos que nosotros vimos que tenía protegido no tenían en ningún momento bollería, sino que tenía los productos de panificación y no había demostrado acreditar que precisamente los tenían registrados. Asimismo, la sentencia viene a confirmar lo que ya realizó la decisión impugnada, que en el sentido de que también comprende que pastas alimenticias es aquellos que hacen alusión a, por ejemplo, a la pasta italiana, como puede ser, por ejemplo, el espagueti u otras vertientes de la misma. Por lo tanto, viene a confirmar y decir que precisamente Bimbo no ha podido acreditar en la prueba del uso de que efectivamente estuviera fabricando o produciendo dichos productos. Es por ello que en la sentencia, conforme a todo ello, insiste el Tribunal General en que tampoco se ha hecho prueba del uso efectivo respecto a una parte de los productos incluidos en la marca de oposición, como alegaba Bimbo, pues solo se ha podido probar de que la marca estaba siendo utilizada para lo que serían bollos dulces, que no son productos ni de panadería ni que son pastas alimenticias, ni en consecuencia se va a poder producir un riesgo de confusión. Esta sentencia lo que viene a hacer es básicamente un tirón de orejas o una llamada de atención para aquellas personas que a la hora de solicitar una marca tengan mucho cuidado sobre los productos y servicios que van a solicitar y que efectivamente lleguen a acreditar el uso de los mismos, por cuanto puede ocurrir, como ha pasado aquí, una marca como es Bimbo, en este caso, y sobre todo Donas, que es bastante conocida aquí en España, pueda llegar a perderlo por algo que realmente tiene una labor de realización y encima las marcas son casi similares o casi idénticas por cuanto coincidían en la palabra Donas, pero precisamente por una mala realización o una mala praxis, digamos, con el tema de la selección de los productos, puede llevar a este resultado nefasto precisamente para la marca. Es por ello que tenemos que tener mucho cuidado cuando nosotros seleccionemos esos bienes y servicios para nuestra marca. Así que la verdad que recomiendo esta sentencia para su lectura, es bastante interesante por ello. Y nada, que tengan mucho cuidado cuando intenten registrar una marca y tengan muy claro los productos y servicios que van a solicitar. La Autoridad Irlandesa de Protección de Datos ha impuesto una sanción récord a WhatsApp de 225 millones de euros por 4 infracciones relacionadas con la transparencia y el deber de información.
Estas 4 infracciones son, en primer lugar, una infracción del artículo 5.1a relacionado con el principio de transparencia del reglamento. Otra infracción relacionada con el artículo 12 del reglamento, que además de estar relacionada con la transparencia, se encuentra también vinculada con las modalidades de ejercicio de derechos de los interesados en materia de protección de datos. Adicionalmente, también se han detectado infracciones de los artículos 13 y 14, que respectivamente contienen obligaciones y sobre qué información se debe de dar a los interesados cuando se traten datos que se hayan recogido directamente de los interesados, en el caso del artículo 13, o se traten datos de los interesados pero se hayan recogido a través de otras fuentes. Sería el caso del artículo 14. WhatsApp, por su parte, ya ha anunciado su intención de recurrir la sanción, puesto que le parece absolutamente desproporcionada. Para ello tendrá que acudir bien a los tribunales irlandeses o bien directamente ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Sí es cierto que esta sanción, aunque muy elevada, es bastante menor que la que ya comentamos el pasado julio, que la Autoridad de Protección de Datos de Luxemburgo impuso a Amazon, que era de un total de 886,6 millones de euros. Cabe destacar también que esta sanción se deriva de una investigación que data de 2018, recién entrado en vigor el RGPD, y que concluyó el pasado julio cuando la DPC anunció y presentó su propuesta de resolución. Esta propuesta de resolución fue muy criticada por el resto de autoridades competentes que estaban participando en esta investigación, puesto que recordemos que la Autoridad de Protección de Datos de Irlanda era la única que estaba capacitada para sancionar a WhatsApp, dado que está ubicado en Irlanda, por lo que el resto de autoridades de protección de datos que estaban involucradas en la investigación no tenían capacidad real de imponer esta sanción. En esta propuesta de sanción, la DPC proponía sancionar a WhatsApp por un total de 50 millones de euros y daba 6 meses para que pudiesen implementar medidas correctoras. El resto de autoridades competentes no estaban de acuerdo con esta propuesta, por lo que se acudió al Comité Europeo de Protección de Datos para que resolviera el conflicto entre distintas autoridades de control. Finalmente, el Comité Europeo de Protección de Datos adoptó una decisión vinculante mediante la cual otorgaba a la DPC instrucciones clarísimas sobre que tenía que aumentar esta sanción que había propuesto de 50 millones, teniendo en cuenta la cantidad de beneficios que recibe Facebook anualmente, y recalcaba además que el plazo para que pudieran implementar medidas correctoras debía de ser de 3 meses y no de 6, como habían propuesto originalmente. Por otro lado, y en lo que respecta a la sanción en sí, podemos ver cómo en el apéndice C de la misma se encuentran las distintas directrices que la DPC ha impuesto a WhatsApp para que pueda solventar las distintas carencias que se han detectado sobre las obligaciones de transparencia y información. Estas carencias se han detectado tanto en aquellos tratamientos de datos que afectaban a personas que no eran directamente usuarios de WhatsApp, a usuarios de WhatsApp y finalmente también a aquellos tratamientos de datos que incluían cesiones de datos de WhatsApp a Facebook, en tanto que no quedaba realmente muy claro qué es lo que se estaba cediendo y en qué condiciones. Es por esto que las instrucciones de la DPC consisten en otorgar mejor información a estos colectivos y también sobre estas transferencias que WhatsApp realiza internamente a Facebook. Como conclusión, parece que las autoridades de protección de datos del resto de Estados miembros de la Unión Europea se muestran un tanto optimistas ahora que parece que la Autoridad de Protección de Datos irlandesa se está poniendo un poco las pilas y al final, en palabras del director de la Autoridad de Protección de Datos de Alemania, lo que es importante es que el resto de casos contra WhatsApp que están abiertos y en manos de la DPC se resuelvan lo antes posible y se pueda otorgar el nivel de cumplimiento más elevado en cuanto a la normativa de protección de datos en el ámbito de la Unión Europea.
Es un momento también complicado teniendo en cuenta la llamada de atención que la propia Unión Europea ya dio a la Autoridad de Protección de Datos irlandesa frente a su falta de actividad a la hora de resolver las distintas investigaciones y procedimientos que se encuentran actualmente abiertos. Dado que WhatsApp ya ha anunciado esta intención de recurrir la sanción, tendremos que esperar un poco más hasta ver finalmente en qué queda todo esto. El pasado 2 de septiembre, la Agencia Española de Protección de Datos impuso una multa de 100.000 euros a la empresa de marketing que aparece en la resolución que se muestra en pantalla, la cual, tras extinguirse el contrato de prestación de servicios con base en el cual actuaba como encargada del tratamiento, esta se negó a dar acceso a los servidores, las claves y datos personales pertenecientes al responsable de tratamiento en cuestión, quien en este caso viene a ser la empresa reclamante. Bien, pues esta última, la reclamante, que se dedica a la administración y gestión de varios hoteles, manifiesta que su empresa se ha visto claramente afectada por la mala praxis de la reclamada en relación al contrato de prestación de servicios que acabamos de mencionar, además de no proceder a la devolución de los datos de la entidad, derivando todo ello en graves daños económicos al haber, tal y como especifica la reclamante, al haber visto de alguna manera paralizado todo su sistema de trabajo. Bien, pues concretamente, los datos personales que se gestionaban por parte de la reclamada eran los relativos a la nacionalidad, nombre y apellido, dirección postal, teléfono móvil, email y fecha de nacimiento. Recordamos en este sentido que el Reglamento General de Protección de Datos se refiere en su artículo 4.8 al encargado del tratamiento o encargado como la persona física o jurídica, autoridad pública, servicio u otro organismo que trate datos personales por cuenta del responsable del tratamiento. Es entonces ahora cuando vemos que claramente la reclamante, en este caso, actuaba como responsable del tratamiento y la reclamada era la encargada del tratamiento, dado que, como podemos ver también en su artículo 4.7 del reglamento, este mismo se refiere al responsable del tratamiento o responsable como la persona física o jurídica, autoridad pública, servicio u otro organismo que solo o junto con otros determine tanto los fines como los medios del tratamiento. Además, el artículo 28.1 del Reglamento General de Protección de Datos recuerda que el encargado debe ofrecer garantías suficientes para poder aplicar medidas técnicas y organizativas que resulten apropiadas, de manera que el tratamiento sea conforme con los requisitos del reglamento. Por ello, existe lo que vendría a ser, por un lado, la facultad del responsable y, por otro lado, obligación específica para el encargado de que cuando el segundo reciba una orden del primero, éste debe ajustarse a la misma según se desprende del contenido del artículo 29 del Reglamento General de Protección de Datos. Además, en nuestro caso concreto, volviendo a la resolución, podemos ver como al reclamante, en el que claramente se aprecia, como digo en la resolución, que estableció una serie de órdenes respecto a sus servidores, se le interrumpió el servicio y no se le retornaron los datos, a pesar de que, como acabamos de mencionar, todos ellos realmente le pertenecían a él por la gestión del negocio. Por consiguiente, la agencia procedió a sancionar a la reclamada, quien, como decimos, en este caso actuaba bajo el cargo de encargada del tratamiento, con una cuantía de 100.000 euros en virtud de la infracción del artículo 28.3 apartado G del Reglamento General de Protección de Datos, por no devolver todos los datos personales una vez que finalizó la prestación del servicio de los servicios de tratamiento de datos. Además, en la determinación de esta cuantía que acabamos de mencionar, se tuvieron en cuenta dos aspectos. Por un lado, la perturbación en el desarrollo de las actuaciones de la reclamante, que, como decimos, fue de especial gravedad al impedirle operar con todos esos datos, y por otro lado, la vinculación de la actividad del infractor con la realización de tratamientos de datos personales.